Muy buenos días, mis amados hermanos. Damos gracias al Señor una vez más por su misericordia, por permitirnos estar en esta mañana acá y continuar con nuestro pilar del discipulado. Y hoy vamos a estar hablando sobre las claves para una iglesia discipuladora. Ese es el anhelo, que cada uno podamos ser parte de una iglesia discipuladora, de una iglesia que tenga claro, que esté enfocada en la misión de ir y hacer discípulos. Si quiero empezar con este pasaje de la palabra de Dios donde dice: después de pasar algún tiempo allí, Pablo se fue a visitar una por una las congregaciones de Galacia y Frigia, animando a todos los discípulos. Y es que vemos esta participación de Pablo en el libro de los Hechos, en la fundación de iglesias, en estar haciendo discípulos, formando discípulos, y que nos deja a nosotros lecciones muy valiosas en cuanto a nuestro proceso de transformación que estamos teniendo en las iglesias, de iglesias enfocadas en la misión de Dios, de ir y hacer discípulos. Y una de las iglesias que fue fundada por el apóstol Pablo también fue la iglesia de Éfeso. Éfeso es una iglesia que encontramos acá en el libro de Hechos, y luego, bueno, tenemos el libro, la carta a los Efesios, ¿verdad? Donde nosotros podemos ver algunas pautas de discipulado tan importantes que nos ayudan en este tiempo en que estamos retomando nosotros la visión de ir y hacer discípulos, de que podamos comprender claramente lo que significa hacer discípulo. Entonces, en la iglesia de Éfeso vamos a encontrar nosotros ese modelo para el discipulado, donde el apóstol Pablo entrenó creyentes para que pudiera salir y hacer que la congregación se reprodujera. ¿Por qué? Porque el proceso de hacer discípulos trae crecimiento a la iglesia local. El proceso de hacer discípulos trae crecimiento en la plantación de iglesias, trae crecimiento en la obra misionera. Y quiero leerles algunos versículos que encontramos en el libro de Hechos, donde podemos ver cómo se movía el Señor a través de lo que hacía en este lugar. Dice Hechos 19:11: Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. Y luego 17 y 18 y el 20 dice: cuando se enteraron los judíos y los que no eran judíos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente lo que habían hecho. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Me gusta en esta versión que habla de cómo la iglesia podía ir creciendo a través de hacer discípulos, de la formación de estos discípulos, y que se difundía con poder arrollador. Es por eso que necesitamos nosotros ir consolidando lo que estamos haciendo en la iglesia, de tal manera que el poder de Dios se haga manifiesto en lo que nosotros estamos haciendo. Yo creo, amados hermanos, que es el tiempo para entender que la iglesia debe salir de las cuatro paredes. Es el tiempo para que Jesús esté en las calles, si puedo decirlo de esta manera, de ir a los pueblos, de que nosotros podamos decir: ok, me voy a sumar para una iglesia discipuladora, porque ya hemos hablado de que una iglesia, de que hacer discipulado no es hacer cursos, es discipular, es comisionar, es enviar,
es tener una iglesia haciendo la misión, es haciendo una iglesia comprometida con la misión de Dios. Y tenemos tres claves para esta iglesia discipuladora. Uno es las prioridades de la gente, tomar en cuenta las prioridades de la gente, las prioridades pastorales, que no podemos dejar de lado que usted y yo, como ministros del Señor, hay prioridades pastorales, ¿verdad? Y que nosotros lo podemos ver en el ejemplo del apóstol Pablo con sus cartas pastorales, con esas visitas, como el pasaje con el que iniciamos, esas visitas a las iglesias que había fundado, a los grupos de creyentes que había ido dejando en cada comunidad, y las prioridades pastorales que tienen que ver con una iglesia saludable, una iglesia que pueda entender el propósito de Dios. No nos cansemos, amados hermanos, de enseñarle a la iglesia, no nos cansemos, vayamos ahí con ese ojo de visión, mirando quiénes son aquellos que van abrazando el principio del discipulado, que dicen, sí, yo estoy aquí, que podamos realmente nosotros ir enfocando a las personas en sus procesos de discipulado, pero sin dejar de lado esas prioridades pastorales que tenemos que formarles, que tenemos que enviarles. Es el tiempo maravilloso del Señor para que haya una plantación de iglesias como nunca la ha habido en nuestro país. Estamos teniendo todas las estrategias, estamos teniendo la enseñanza, pero la enseñanza tiene que ser puesta en práctica. La enseñanza tiene que ser llevada a la acción, donde nosotros vamos viendo cómo Dios está bendiciendo los diferentes grupos, las diferentes personas que están diciendo, yo voy a entrar a ese lugar y voy a levantar una iglesia, ir levantando iglesias de niños, ir levantando iglesias de jóvenes, ir levantando iglesias de adultos, entender que este es el tiempo para que podamos nosotros llevar a cabo a esa comunidad el evangelismo, la misión, la visión de Dios. Y la tercera clave es precisamente esto, el liderazgo de la comunidad y el evangelismo. Una iglesia discipuladora se multiplica en líderes. Una iglesia discipuladora tiene un pastor, tiene una pastora que ha entendido que la obra de Dios se hace con los creyentes que Dios ha traído a la iglesia. Y lo hemos visto en algunas de las enseñanzas de cómo los apóstoles tuvieron que entender cómo el diácono Felipe fue el que fue a Samaria y hubo una gran campaña de sanidad y milagros, como aquellos que habían escuchado llegaron a otros lugares y predicaron la palabra de Dios y la obra del Señor se extendió. Como parte de las prioridades pastorales que tenemos es formar un liderazgo sano, un liderazgo que entienda el propósito de Dios, que pueda entender que es el tiempo para servirle al Señor. Amados hermanos, contrario a lo que se piensa a veces, que no podemos nosotros tener a los jóvenes retados y desafiados a entregarle su vida, su profesión al Señor, que pensamos que eso no es posible en este tiempo. Yo puedo decirle a usted que sí es posible, que sí es posible, que los jóvenes abren su corazón al Señor, que los jóvenes, los adolescentes tienen la capacidad de estar ahí en la presencia del Señor y escuchar la voz de Dios y el propósito de su vida ser guiado a través del Espíritu Santo. Es por eso que uno de los principios de la iglesia discipuladora es las prioridades de las personas, porque
cada persona, niño, joven, adulto, debe de saber que hay un propósito de Dios en la vida de cada uno, que Dios ha escrito un propósito, una misión para cada uno, pero que nosotros tenemos que llevarlos a que conozcan ese conflicto espiritual que enfrenta y también la acción específica de Dios, su gracia, porque por gracia sois salvos, dice el Señor, que ellos puedan entender que sí, si bien es cierto, todos hemos enfrentado ese conflicto espiritual, pero que en el Señor hay victoria, que en el Señor hay bendición, que la iglesia saludable, al enfocarse en ese individuo, en esa persona que está siendo discipulada, pero que tenemos claro que es un discípulo, hacedor de discípulos, va a producir cristianos saludables que Jesús describe en San Juan 15, 7 al 17, donde nosotros vamos a ver cómo el Señor viene y transforma la vida de los creyentes, transforma la vida de las personas, donde ellos vienen y pueden crecer en el Señor, pueden crecer ahí en la gracia de Dios. Permítame, hermanos, este pasaje es San Juan 17, del 7 al 17. Ahí fue permítame un momento. Juan 15, ok. Así. Sí, sí, Juan 15, está bien. Juan 15, 7 y el 17, donde vemos nosotros cómo cada persona necesita dar ese fruto en Dios, necesita crecer, ser cristianos saludables, y esa es la acción nuestra como ministros del Señor, formarlos a ellos a entender que en este discipulado, en esta práctica de esta iglesia, que les ayude a tener vidas significativas y les dé habilidades para los tiempos difíciles. Amados hermanos, tenemos que reconocer que hubo un tiempo en que nosotros mismos menguamos la capacidad del evangelio y del poder del Señor. Al predicar, se los pusimos muy fáciles, pero lo que las personas necesitan es entender que Dios le da a cada uno las habilidades para los tiempos difíciles, que la vida de cada creyente tiene significado, tiene valor, tiene misión, hay propósito de Dios, y eso debe saberlo desde el niño hasta el anciano en la iglesia local. En las prioridades pastorales, bueno, la iglesia discipuladora tiene presente que Dios le ha dado dones, que Dios ha dado ministerios, que Dios forma el carácter en las personas. No podemos nosotros dejar las cosas al azar, sino que tenemos que ir en ese proceso de formación, en ese proceso de estar con las personas, de modelar, que haya un énfasis en ese carácter, que si podemos ver nosotros, hay personas que tienen un carisma maravilloso, pero que les hace falta esa formación del carácter en su vida para que lo que Dios le da, los dones, para que Dios le da los ministerios, pueda llevarlo a la práctica, de tal manera que nosotros no olvidemos lo que nos dice Efesios capítulo 4, versículo 11, donde dice: él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Dios nos ha dado que estos discípulos sean plenos en su conocimiento, en su desarrollo. Es por eso que ese desarrollo debe de ser debe ser una prioridad pastoral, formarles en el uso de los dones espirituales, formarles en esas habilidades ministeriales que Dios les está dando. Amados hermanos, estamos en este tiempo donde nosotros necesitamos hacer llamado para que las personas vengan y se unan a la obra nacional, que
dar libertad para que haya llamado a ir a las naciones, a ser misioneros. Yo agradezco mi formación en mi adolescencia, donde parte de la práctica fuera de la iglesia era ir y levantar un campo blanco, ir y levantar un campo blanco con niños, tener ahí una clase y después ver cómo el Señor iba levantando las iglesias, ir viendo cómo de pronto se iban uniendo las personas y de todo. Y hoy en día agradecemos a los pastores porque precisamente de una iglesia se hizo toda una zona como parte de la historia. Pero ¿cuál fue el trabajo? ¿Cuál fue esa prioridad pastoral? Que fuimos enseñados. Y en aquel entonces éramos jóvenes, éramos adolescentes, que se nos asignó una tarea que fuimos, y no era como ahora, amados hermanos, donde simplemente uno toma un bus, un carro, no, había que caminar, pero fuimos enseñados a hacerlo. Por eso es importante que entendamos que esa es la labor pastoral, conocer la doctrina, fundamental de las bases teológicas. Y como último punto, entender que la iglesia discipuladora comienza con alcanzar y discipular a las personas y luego llevarlas a desarrollar liderazgo y a la multiplicación a través de la plantación de iglesias. Dios nos ha dado el compromiso de hacer discípulos de tal manera que cada cristiano sea saludable y se reproduzca, que puedan ministrar eficazmente donde ellos vivan, trabajen y jueguen. Porque recuerde que el hacer discípulos es para niños, jóvenes y adultos. Bendiciones, hermanos.